El título de este mensaje en esta noche es una oración y es lo más importante de todo lo que te voy a compartir en esta noche. Así eh, que en este momento no te distraigas. Y el título dice así: no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Estás dispuesto a hacer esta oración en esta noche? ¿Estás realmente dispuesta a hacer esta oración en esta noche? Dios me puso este título, esta palabra en mi corazón, justamente por lo que uno espera vivir con el Señor. Así que en esta noche vos por ahí capaz que estás atravesando algo no tan fácil, que tu oración pueda ser esta: no lo que yo quiero, Señor, sino lo que quieres tú. Vos que estás esperando, impaciente, algo, tanto tiempo, y orás al Señor, y eso no aparece, esa puerta no se abre, que en esta noche esa oración sea: no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vos que estás orando por aquel familiar que no cambia, y le hablás, y le animás, y le acompañás, que en esta noche tu oración pueda ser: Señor, no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Estoy dispuesto a esperar, a ver tu obra. Vos que estás esperando un trabajo con ansias, y orás y Dios no abre esa puerta, que en esta noche le puedas decir: Señor, no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Por ahí capaz que querés salir de ese trabajo porque no la estás pasando muy bien, o porque te sentís que estás en un lugar donde no perteneces o donde no tenés que estar. Que en esta noche también tu oración sea esa: no lo que yo quiero, Señor, sino lo que quieres tú. Vos que estás esperando esa relación afectiva y no se abre y no aparece, que le puedas decir al Señor: Señor, no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No porque Dios no te quiera dar, ¿no? Sino por entender realmente que es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, no lo que nosotros esperamos o queremos. Y te lo hablo desde mi propia experiencia. No lo hablo ni siquiera desde un lugar donde yo ya lo superé, sino que es un mensaje que Dios me viene poniendo a mí en todas las áreas de mi vida. ¿Cuántas veces espero cosas o resultados y sin embargo no suceden? Hoy mismo estoy acá porque le dije al Señor: Señor, no lo que yo quiero, sino lo que vos querés, sino lo que vos querés. Así que te animo a que en esta noche este sea el mensaje más importante que te lleves: la voluntad de Dios en tu vida. Oramos hace un rato: Señor, que se haga tu voluntad. ¿Realmente estamos dispuestos a que se haga la voluntad del Señor? Yo sí, estoy dispuesto, yo sé que estamos dispuestos, pero sería importante que en esta noche eso vaya tomando sentido, tomando forma y tomando el lugar que le corresponde en nuestra vida, porque esto tiene que ver con la nueva vida, con la vida que Cristo quiere para nosotros. El domingo pasado Fede nos habló muy claro, muy claro. ¿Cuántos recibieron la palabra el domingo pasado? Es para volver a leer el estudio, es para volver a escuchar cuando suban el mensaje. Nos habló del Evangelio de una manera tan profunda, tan clara, que yo me sentí transformado, y hasta a su vez me sentí que en ciertas áreas de mi vida me tenía que volver a Dios. ¿O no? ¿No te pasó así? Decís: Señor, tengo que volverme a ti en esto, tengo que volverme a ti en esto otro. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Y citó un pasaje que lo voy a volver a citar, ya que lo tenemos fresco y lo hemos estudiado, en 2 Corintios capítulo 5. Pablo el apóstol 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. O sea, el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación hecha por Dios. Dios nos reconcilió con Él mismo, dice la palabra, como bien nos enseñaba Fede el domingo. Y no solo que nos reconcilió con Él, y en eso tenemos paz y recibimos un montón de cosas, sino que también tenemos una nueva manera de vivir.
que ya no está ligada a la vieja manera de vivir. O sea que si estás en Cristo, si tu vida está en Cristo, ya no caminas más en tu voluntad, sino en la voluntad del Padre. Esa es la nueva manera de vivir. Ya no hago lo que a mí me parece, sino que hago lo que le parece al Señor. ¿Qué te parece? Hablando de parecer, ¿qué te parece? Ya no vivo con mi vieja manera de vivir, sino que vivo con lo que Dios quiere que yo viva. Y yo no sé si todas las veces yo me manejo de esa manera en el Señor. Si todo lo que hago lo consulto con Él. Si voy a cambiar de trabajo, realmente tomo un tiempo y le digo al Señor, Señor, ¿realmente es este el tiempo para que yo cambie esto? Si voy a tomar alguna decisión, le dedico ese tiempo al Señor. Señor, esta es tu voluntad sobre esta decisión que yo estoy tomando. ¿Cómo cambia cuando uno realmente le da el gobierno de Dios en las áreas de nuestras vidas? Cambia muchísimo. Muchas cosas nos evitaríamos, muchísimas cosas. Yo soy uno de esos, ¿eh? Soy de esos a veces que digo, bueno, tomo esta decisión y cuando la tomé voy para adelante y después empiezo a padecer esa decisión por no haber consultado al Señor. Y no porque sea una mala decisión, porque no tiene que ver con pecado ni con cosas ilícitas, tiene que ver con cosas buenas y que hasta incluso dentro de mí digo, bueno, esto va a traer cambio, pero sin embargo no me tomé ese tiempo para consultar delante de Dios y decir, Señor, no es lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, tengo que hacer esto, tengo que emprender, tengo que ir hacia adelante en esto. Y realmente muchas veces no lo hago. No sé si vos te pasa. Que después te enfrentás frente a un embrollo ahí, decís, y está todo así medio raro, medio raro. Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, estoy atravesando esto? Y el Señor claramente tiene todas las de decirme, bueno, pero esto lo manejaste vos. Esta es tu voluntad, no es la mía. Mi voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Si vos no estás viviendo eso en este tiempo, es porque claramente tomaste tu propia decisión, no la mía, ¿no? Y no porque te vaya bien, ¿no? Porque irte bien no significa que estés haciendo la voluntad del Señor. O sea, sino es que tu vida sea transformada en las decisiones que tomás con el Señor. Porque las decisiones que tomamos en el Señor, que vienen de la voluntad de Dios, deben transformar nuestras vidas a la imagen de Cristo. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Dios quiere eso para cada uno de nosotros. Así que ya no puedo vivir como antes. Ya no puedo vivir como antes. Y eso lo aplico en todas las áreas de mi vida, no en algunas, ¿no? En todo. Si vengo con una familia ya hecha y derecha y conozco al Señor, bueno, debo también poner mi familia bajo esa autoridad del Señor y cambiar lo que tenga que cambiar lo que tenga que cambiar. Y si no me puse en orden delante de Dios y vengo porque estoy juntado y estoy así, bueno, también debo poner mi familia bajo los principios de Dios. Debo tomar decisiones, debo ordenarme, debo casarme delante de Dios, pedirle a Dios, Señor, bendecí esta unión, bendecila con toda bendición. Son las decisiones que uno tiene que tomar, pues yo ya no puedo andar como antes, en nada. Y si antes yo era un chinchudo o tenía un mal carácter, tampoco ahora lo puedo tener más. Si antes reaccionaba impulsivamente, tampoco lo puedo tener más, porque esa es de mi vieja manera de vivir. Mi vieja manera de vivir era así. Y no solo en eso, sino en un montón de áreas, sino cómo crío a mis hijos, sino cómo me manejo en el trabajo, eh, cómo emprendo, cómo veo el trabajo, cómo me manejaba antes y cómo me debo manejar ahora. Esa es la nueva vida. La nueva vida en Cristo tiene que ver con esta oración. Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y eso va a ser bueno. Eso va a ser bueno para vos, va a ser bueno para mí, va a ser bueno para tu entorno, va a afectar a tu familia, va a afectar la vida de tus hijos, va a afectar la vida de tu suegra, de tu suegro, de tus sobrinos, de tus tíos, de tus padres, todo.
Y yo estoy viviendo en un tiempo así, ¿no? De pedirle a Dios, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Sino lo que tú quieres, porque eso va a ser lo bueno, eso va a ser lo agradable, eso va a ser lo perfecto. ¿Estás de acuerdo? ¿Te viene bien esta palabra en esta noche? A mí me viene bien. Y te quiero animar con algunos consejos para llevar adelante esta nueva manera de vivir que tiene que ver con la voluntad de Dios. Y lo primero que quiero compartirte es no tomar forma de este mundo, no tomar la forma de este mundo, ni tampoco amar muchas formas que tiene este mundo. Y Romanos 12 dice así, 12:2, pasaje muy conocido. Dice, la versión Reina Valera dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no tomé forma de este mundo. O sea, vos, que tu vida está unida a Cristo. Empieza hablando, dice, por lo tanto, sabiendo que Dios ha tenido misericordia de cada uno de ustedes, se ha entregado, ha dado todo, ustedes entréguense también como sacrificios vivos. Pero no solo eso, sino no tomen la forma como venían tomándola, de la misma manera, porque uno toma esa forma, uno acude a esa forma. Yo me crié fuera de un ambiente cristiano, nunca había escuchado el Evangelio, jamás me habían predicado de Jesucristo y tenía un montón de costumbres y formas que eran del mundo, de esta sociedad y de un montón de cosas que vienen con eso, que vienen ya de mis padres, que vienen de mis abuelos y un montón de ideas y costumbres que uno trae. Ahora, cuando estás unido a Cristo, el Señor te dice, ya no tomes esas formas, eso ya no rige en tu vida. Ahora no te amoldes a eso, sino sé transformado mediante la renovación que viene a través de la palabra de Dios, de lo que yo te digo. O sea, ahora podés caminar haciendo mi voluntad. ¿Y dónde la encuentro primeramente? En la palabra, en el cuerpo, que es la iglesia, en el cuerpo del Señor, que eso cambia. Por eso uno anima constantemente, no dejes de congregarte, no dejes de participar de los grupos de hogar, no dejes de participar de las reuniones de matrimonio, no dejes de participar de las reuniones de jóvenes, de adolescentes, no dejes de participar de los retiros, no dejes de participar de encuentros. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno puede ver con claridad. Yo no sabía ser un marido, no sabía ser. Todavía estoy aprendiendo igual, ¿eh? Todavía lo estoy aprendiendo. Pero yo pude ver dentro de la iglesia ejemplos a seguir. Porque uno a veces en la palabra ve, pero ve de manera individual. Tengo que ser así, tengo que vivir esto, tengo que llevar adelante esto otro. Ahora, cuando uno busca en la familia y no conoce mucho, ¿no? Entonces, ¿qué ves? Te invitan a sus casas, vos participás y empezás a observar. Yo era un observador de esos. Entonces veía un matrimonio, wow, se llevan re bien, re bien. Mirá cómo tratan a sus hijos. Mirá cómo se ponen de acuerdo en todo. Mirá cómo se esperan al hablar. Yo venía de una manera así, hablábamos a la vez los dos tomábamos decisiones equivocadas, los dos criábamos a nuestros hijos de la manera que nos parecía, y sin embargo, dentro del cuerpo pude ver ese ejemplo. Digo, no, ya no tengo que ser más así. Tengo que cambiar. Esta persona está en el Señor y con esto yo puedo empezar a caminar, puedo empezar a tomar decisiones. No me conformo, no tomo forma de lo que antes tenía, ya no tomo más esa forma. Y no porque mis padres se hayan discutido, mis padres tuvieron casi 42 años juntos, pero eran un matrimonio que pudieron llevarlo adelante sin Cristo de la manera que pudieron. Ahora, yo no pude sacar muchos ejemplos de ahí buenos, no pude, pero cuando llegué al Señor, sí, pude tomar forma de la voluntad de Dios para mi matrimonio y pude empezar a cambiar. Y se pasa de ahí, tomo forma de lo que Dios quiere.
hago la voluntad del Señor. En mi matrimonio, en mi trabajo es lo mismo. En mi trabajo tuve que cambiar un montón de cosas. Cómo tratar a mis clientes, cómo tratar a mis empleados, cómo manejarme en integridad, cómo ubicar los tiempos para no faltar en mi casa. ¿Cuántas cosas Dios hace, no? Cuando uno escucha su voz, cuando quiere hacer su voluntad. Por eso le digo al Señor todavía, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque pude experimentar que cada vez que yo puse en obra esa palabra, pude vivir cosas buenas, agradables, y no porque no me costaron, sino porque me costaron, pero mi vida fue transformada en esas áreas. Todavía sigo haciendo esa misma oración y te animo. Si no tomen forma, no amen las cosas de este mundo tampoco, dice. Dice Juan, el apóstol Juan, primera de Juan 2:15. Dice, no amen el mundo ni nada de lo que hay en él. Dice así. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él, dice, ¿no? Bastante firme Juan. No deja ni un nada abierto como para confundirnos, ¿no? Dice, si alguien ama al mundo, el amor del Padre directamente no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nada de lo que hay en el mundo, de lo que trae el mundo, proviene del Padre, dice, ¿no? Los malos deseos vienen del mundo. Y no solo esos malos deseos, sino que esos malos deseos me llevan a mirar de una manera codiciosa, a tener, a ver lo que el otro tiene y quererlo, quiere decir, ¿no? A empezar a ver si, uy, a aquel le está yendo re bien. Y no me pongo alegre porque le está yendo bien, sino que yo quiero tener eso también. Dice, trae eso, no solo un mal deseo, sino una mala manera de mirar. Veo con codicia. Y no solo que veo así, sino también que cuando empiezo a lograr cosas, me empiezo a poner orgulloso, dice. De esa manera, empiezo a ver mis logros como algo espectacular. Dice, no, trae eso. Eso viene del mundo, no viene de Dios. Lo que viene de Dios es completamente distinto, ¿no? Cuando uno logra algo, sabe que lo logra por Dios, no por uno mismo. Y cuando lo logra, lo pone al servicio de Cristo, al servicio de la iglesia, ¿no? Qué importante es la mirada de Dios frente a las cosas, ¿no? Dice en Apocalipsis 4, en el versículo 11, dice que los 24 ancianos que habían logrado un montón de cosas tenían sus coronas, pero delante del trono se las sacaron, dice, y las pusieron a los pies del Señor, a los pies de Cristo. Y las coronas son eso, ¿no? Logros que podemos tener en nuestras vidas, aquellas cosas que por ahí hemos logrado, no solo de manera individual, sino como familia, como trabajo, todo lo que podamos poner como estudio, ¿no? Cosas que dijimos, wow, esto lo logramos. Señor, logramos esto, logré esto otro, logré aquello. Sin embargo, estos 24 ancianos que habían logrado un montón de cosas, que estaban coronados, en la visión de Juan, dice que delante del que estaba sentado en el trono, se postraron y pusieron esas coronas a los pies del Señor. Qué bueno sería poder hacer así, ¿no? Si el Señor, estos logros, la verdad, que ni siquiera pueden compararse con estar a tus pies. Ni siquiera me puedo comparar, ¿no? Ni siquiera puedo decir, Señor, he logrado esto. Lo logré por vos. Logré porque si vos no hubieses atravesado mi vida, realmente no podría haber caminado ni 2 pasos. Y yo doy fe que es así. Doy fe. Y sé que en vos también. Sé que en vos también es así. El mundo
trae eso. El mundo trae eso. Deseos de mi vieja manera de vivir. Mirada de mi vieja manera de vivir. Orgullo de mi vieja manera de vivir. Nada puedo agarrar de eso, porque el que está unido a Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo mismo, delante del Señor, dijo, todo lo que yo he logrado lo considero una basura, dice, por tener a Cristo, por tener a Cristo, por estar con vos, Señor. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué buena es la palabra. No solo tenemos que no tomar la forma de este mundo ni amarlas, sino que también debemos aceptar los no del Señor. Hay muchos no que el Señor nos pone. ¿Te pone no el Señor en alguna ocasión? ¿Te gustan los no del Señor? No, para nada. ¿A quién le gustan los no? A nadie. Y eso tiene que ver con mi vieja manera de vivir, ¿eh? Los no esos que me molestan. Cuando tu padre te decía no a esto, oh, esta semana estuve luchando ahí con algunos no, con algunos no. Cuando Dios nos pone no, no nos gusta mucho, pero sin embargo son una gran bendición. Son una gran bendición, no solo para mí, sino para nuestro prójimo también, ¿no? Para el que está próximo. En primer lugar, mi esposa, mi esposo, nuestros hijos, la iglesia, la gente que frecuentamos, la gente que nos rodea. Muchas veces el Señor nos pone no, y es una bendición. Así que te quiero animar en esto. En primer lugar, para mí, porque ese no transforma mi vida a la imagen de Cristo. Dice Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que Dios conoció de antemano, nosotros, que cuando ni siquiera nuestros padres nos habían pensado, Él ya nos había escogido, a esos Dios los eligió para ser transformados. ¿A qué? A la imagen de Cristo. Entonces, cuando yo tengo claro esto en mi vida cristiana, que busco la voluntad de Dios, que ya estoy unido a Cristo y voy desechando lo viejo, lo que traía de antes y empiezo a caminar en el Señor, entiendo que todo lo que voy viviendo por seguir la voluntad de Dios, hay una transformación en eso que Dios va haciendo, en mi vida. Entonces yo ya no lo veo como algo que Dios me prohíbe o como un castigo, sino que lo veo como que Dios está obrando en mi vida. Entonces hay un no en algo, Dios me está transformando. Y es una forma práctica, ni siquiera uno lo tiene que ver tan espiritual, porque a veces somos muy así, ¿no? Todo lo espiritualizamos. Entonces decimos la señal, no, esto, no, no. Sin embargo, Dios es muy claro y muy práctico. Cuando pone no, y nosotros lo entendemos, el no ese, sabemos que ese no es para que nosotros seamos transformados. ¿A qué? A la imagen de Cristo. Ni más ni menos. Porque ese es el camino acá en la tierra, es ser transformados. Un proceso que vamos viviendo, que arrancó con nuestra manera de vivir nueva, cuando nos unimos a Cristo. Y cada cosa que voy viviendo en mi vida con Cristo tiene que ver con esa transformación. Y Pablo también dice en 2 Corintios 3, verso 18, dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces, como estamos así, con el rostro descubierto, nuestra vida está siendo transformada a esa semejanza. Entonces, cuando yo empiezo a ver mi vida cristiana de esa manera, todo cambia porque yo voy a renegar un poco del no de Dios, pero automáticamente ya lo voy a asumir, y no solo lo voy a asumir, sino lo voy a empezar a amar, porque es el límite que Dios me está poniendo para que yo crezca
a la imagen de Cristo. Entonces ya no ando como un nene caprichoso ni como una nena caprichosa, no entendiendo, sino tengo claro que Dios está trabajando en mi vida y que yo estoy buscando su voluntad y que esa voluntad va a ser buena, va a ser agradable, va a ser perfecta, porque me va a llevar a la imagen de Cristo, me va a transformar mi vida. Entonces, eso es lo que debemos buscar. Y si no estoy buscando eso, estoy caminando equivocadamente. El no de Dios es una bendición para cada uno de nosotros. Dios nos pone no, y no en cosas que por ahí a veces queremos, que están malas, sino en cosas también hasta en el servicio. Dios nos pone no. A mí un montón de veces Dios me puso que no. Yo sentía de hacer algo y tengo que ir a tal lugar, Señor, siento que tengo que ir a... Y sentía en mi espíritu que el Espíritu Santo me decía, no, 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 no es para ahí. Y no había una mala intención. No había una mala intención para nada. Quería ir a bendecir, quería hacer la voluntad del Señor. Y sin embargo, el Señor, no. Ahora, después de un tiempo yo podía ver que Dios podía obrar. Y en ese no, mi vida era transformada porque entraba en renegada con Dios. ¿Y quién te imaginas que tenía la razón después de esa renegada? El Señor. Y yo crecía. Y no solo que yo crecía, sino que aquello que Dios quería hacer a través de mi vida se llevaba adelante y eso era una gran bendición. Así que los no del Señor son una bendición. En primer lugar, para nosotros. En primer lugar, porque nos hacen crecer. ¿Cuántos quieren recibir el no del Señor? Hay que recibirlo, ¿eh? Hay que recibirlo y amarlo. Amarlo. Así que seguramente Dios te debe estar poniendo algunos no. Y me miran algunos, ¿no? Me miran algunos. Y bueno, es así, palabra del Señor. Cualquier cosa se arreglan con Él. ¿Eh? También bendice al prójimo. Y me encanta esta historia en el capítulo 10 de Hechos, porque narra algo espectacular. Tal Pedro, un Pedro transformado, transformado, lleno del Espíritu Santo, viviendo una experiencia con el Señor, una atrás de la otra. Ya no es el Pedro que caminaba al lado de Jesús, impulsivo, que se las mandaba una atrás de la otra, sino que ya había tenido una experiencia transformadora, se había encontrado, se había sido lleno del Espíritu Santo, se había levantado en ese poder, había predicado el Evangelio a los judíos que estaban ahí, había hecho a través de Jesús milagros, había vivido cosas espectaculares, pero sin embargo acá ese Pedro todavía tenía que ser transformado en muchas cosas. Y esto es lo bueno, ¿no? Que uno puede descubrir en la palabra de Dios, que siempre, constantemente, no importa el tiempo que vos tengas en el Señor, ni la experiencia que vos tengas en el Señor, Dios siempre quiere seguir transformando tu vida. Y Dios siempre quiere seguir enseñándote cosas. Siempre, siempre, siempre Dios tiene algo nuevo. Y en esta ocasión Pedro vive esto. Y lo vamos a leer. Está en Hechos capítulo 10. Después lean todo el capítulo, porque sería muy importante porque Dios le va a seguir hablando. Pero Pedro tiene una visión. Primero tiene una visión Cornelio, era un centurión romano que buscaba a Dios como él sabía buscarlo. No solo que lo buscaba, sino que también servía a Dios, ayudaba a otros. Y en esa búsqueda de Dios, el Señor le habla y le dice que había un tal Pedro en un lugar que estaba ahí y que tenía un montón de cosas para enseñarle. Y manda a algunos de sus soldados hasta donde estaba Pedro, y Pedro estaba en la terraza de un lugar orando a Dios. Dice, y es con hambre, y estaba todo así. En ese momento viene una visión a él. Una visión que dice así, versículo 11 del capítulo 10. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. Dice, de ninguna manera, Señor, respondió Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo.
Por segunda vez la voz insistió. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. O sea, el primer no del Señor frente a la visión. Pedro, ¿cuántas cosas había vivido con él? Si se podría decir, ¿cuánta experiencia tenía con el Señor? ¿Cuánto tiempo de relación? Incluso caminar con Él, ver, haber sido lleno del Espíritu Santo en ese momento. Tranquilamente podía habérselo y decir, no, esto no, esto claramente no viene del Señor. Yo tengo claro, ya sé cómo caminar en el Señor, ya sé cómo Dios obra, de qué manera va a obrar. Tengo claro, esto es completamente inmundo. No, esto no viene de Dios. Sin embargo, el Señor le dice, no, no llames impuro a lo que yo he purificado. Pedro tenía algo que seguir aprendiendo. Después de tanto tiempo, después de mucha experiencia, después de ver tantas cosas, Dios todavía tenía para enseñarle algo. Pero tenía que desaprender algo que él creía que era así. Así que es importante también saber que no importa el tiempo que tengamos en el Señor, siempre vamos a tener que desaprender algunas cosas para poder aprender aquellas que Dios nos quiere enseñar. Dios obra como Él quiere obrar, de la manera que Él quiere obrar. Y dice así en el verso 19, salto unos versos, dice, mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes, otra vez, y no dudes. O sea, no dudes. Mientras él todavía estaba asimilando eso que Dios le había hablado, que no concordaba con lo que él esperaba, para nada. En ese mismo momento el Señor le dice, ahí te buscan, hay 3 que están en la puerta y te digo una cosa, no dudes que es así. Otro no, no tengas miedo, ni siquiera dudes. O sea, no solo no es como vos pensabas que era, sino tampoco tengas miedo de ir. No dudes, porque soy yo, dice, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro tomó la palabra, versículo 34, salto. No solo que fue, cuando llegó al lugar, dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Cuando Pedro llega ahí y entra a esa casa que para él era gente que no tenía que recibir nada del Dios que él tenía, cae en sí y se da cuenta de que había algo que él no sabía. Había algo que no sabía. Y ese es el mensaje, así arranca el mensaje en la casa de estos hermanos. Arranca el mensaje diciéndoles eso. Vos tenés algo para decirnos. Y él cae así, dice, Pedro toma la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Qué tremendo, ¿no? No solo que él asume que estaba equivocado, sino que también lo pone delante de todos los que estaban ahí. Yo pensaba que era así, pero en realidad nada que ver. Dios tenía otra manera de obrar y tenía un plan y creo que es mucho mejor que lo que yo pensaba. Dios no tiene favoritismo, sino que Dios se revela a todos los que los buscan, le temen y que quieren vivir la justicia del Señor. Aquel Pedro, lleno del Espíritu Santo, con un montón de experiencia, había sido atravesado por algo nuevo, por algo nuevo. Dios siempre tiene algo nuevo para los que le aman. Ahora, tiene que ver con eso, ¿no? Con que nosotros realmente estemos dispuestos a escuchar el no del Señor, saber que ese no me bendice, primero a mí, porque transforma mi vida a la imagen de Cristo, y que a través de esa transformación otros son afectados.
otros son afectados. Esta familia fue afectada por completo. Dice que cuando terminó de hablar, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hubo un mover tremendo y dijo, bueno, ¿qué impide ahora que nosotros los bauticemos? Mirá lo que puede hacer el Señor si aceptás el no. Mirá lo que puede hacer el Señor si aceptás el no. Amén. El mayor ejemplo está en Jesús. Él es el ejemplo. Esta oración la hizo en Mateo, capítulo 26, verso 36. Y dice que luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. El Señor Jesús, ¿no? Sabía que iba a enfrentar algo muy terrible, algo que ni siquiera creo que ninguno de nosotros podría atravesar. El Señor estaba frente a esa situación, muy triste y muy angustiado, una angustia terrible. Y pide ayuda a sus hermanos, ¿no? Quédense acá, manténganse despiertos, velando. Y yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra, dice, y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, ¿no? ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo de nuestro Señor Jesús? Aquel que era santo, santo, santo. El Dios hecho hombre, triste y angustiado frente a lo que tenía que enfrentar, por amor a vos, por amor a mí. Sin embargo, era tan doloroso que él se acercó rostro en tierra y oró al Padre y le dijo, Señor, si es posible, hagámoslo de otra manera, no de esta manera, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Un gran ejemplo a seguir para que transforme nuestras vidas, ¿no? Hay cosas que a veces nos cuestan vivir demasiado, pero si estamos dentro del gobierno de Dios, dentro de su reino, hay un propósito también. Hay un propósito también. Hay cosas que no las podemos elegir, que vienen y vienen, pero sin embargo también el Señor se glorifica en nuestras vidas en esas cosas. Si estamos dispuestos a pedirle, Señor, realmente esto no lo quiero atravesar, pero que no sea lo que yo quiero, que sea lo que tú quieres. Dice Hebreos 11, y con esto termino. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Aquel que inició tu fe es el mismo que la consuma. Aquel que la empezó también la va a terminar. En aquel Jesús debemos poner la mirada. ¿Por qué? Porque Él, sabiendo lo que esperaba, como vos y yo sabemos también lo que nos espera, poniendo la mirada en lo eterno, en aquella vida maravillosa que vamos a disfrutar cada uno de nosotros con nuestro Padre Celestial, poniendo la mirada en eso, el Señor soportó la cruz, que era una terrible vergüenza, pero sabía que después de la cruz estaba la salvación para todos los que el Señor había escogido, para aquellos elegidos.
Y no solo eso, sino que estaba también sentarse a la derecha del Padre. Entonces había un motivo más que suficiente para decirle, Padre, que no sea lo que yo quiero, que sea lo que quieres tú. Y si tengo que atravesar esta situación, la voy a atravesar, porque sé que eso no termina ahí. Sé que hay algo eterno para mí que es maravilloso y es estar con vos para siempre. Así que te animo, me animo a mí, a que podamos llevar adelante nuestras vidas de esta manera. Si hay cosas que no tienen que ver con la voluntad del Señor, que rápidamente las cambiemos y que no dudemos en cambiarlas. Tomemos decisiones, tomemos las decisiones que tenemos que tomar. Esta semana hablaba con uno de los que está ahora trabajando conmigo. Hay un nuevo trabajador en el taller que sí le pedí al Padre que me guíe y que me enseñe. Y hablábamos justamente de eso, ¿no? La importancia de tomar la decisión en el momento que Dios nos pide. Y sin sacar cálculos, ¿no? De la decisión esa que Dios nos pide que tomemos. Porque claramente tiene que ver con esta nueva manera de vivir. No dudes en responderle al Señor. No lo dudes. No lo dudes porque vas a poder experimentar la voluntad de Dios que es agradable, que es buena y que es perfecta. Amén.